Qué bueno que estás ahí. Bienvenido una vez más. Si te acabas de conectar, este es el servicio de celebración a nuestro Rey de la Casa Edificadores de Naciones. Bienvenidos, familia, alrededor de la tierra, alrededor del mundo, alrededor en todas las naciones de la tierra que se conectan con nosotros en cada transmisión para adorar juntos a nuestro Señor. Qué bueno que estás ahí en tu casa y indiscutiblemente e independientemente de que estemos en lugares, en localidades diferentes, tú en tu hogar, nosotros aquí en nuestro hogar, lo importante es saber que lo podemos adorar en espíritu y en verdad, porque Jesús declaró una gran verdad. Y esta verdad le dijo a la mujer samaritana que ya no tenía que ver con un lugar, sino que tenía que ver con la manera en la que adorábamos. Y la manera en la que adoramos es en espíritu y es en verdad. Así es que independientemente de esa localidad donde tú te encuentres, si estás adorándolo con tu vida, con tu obediencia, si te has convertido en ese mensaje que es Dios y que nosotros vivimos internamente, entonces estás adorando en espíritu y en verdad. Amén. Qué bueno que podemos adorar en nuestra casa y sí nos hace falta el poder estar todos juntos en el edificio donde nos congregamos todos, la congregación. Sin embargo, yo creo que una de las cosas más importantes es que cuando nosotros regresemos nuevamente a esos lugares, verdaderamente podamos estar en esa armonía, en esa verdad, arraigados, plantados, cimentados en Él y habiendo no solamente crecido de acuerdo a cómo Él quiere que nosotros crezcamos, de acuerdo a la semilla que Él habla, que es su palabra, y esa palabra tiene que dar un fruto en nuestras vidas, sino que también estemos nosotros como iglesia, el cuerpo, ya no quebrado, ya no desintegrado, sino que haya un cuerpo que esté completamente sano. Yo creo que cuando nos ponemos en una cuarentena, como se ponía a la mujer cuando estaba en su tiempo de su ciclo menstrual, se ponía allí para que la mujer fuera fortalecida hasta que ella soltara toda impureza que había en el cuerpo. Yo creo que si tomamos esto a la luz de la verdad de la palabra, todo en Dios va a tomar una connotación diferente. Esta cuarentena no es para castigo, esta cuarentena no es para destrucción, esta cuarentena no es para depresión, esta cuarentena no es para aflicción, esta cuarentena es para que nosotros podamos expulsar todas las impurezas de nuestro cuerpo, para que el cuerpo pueda ser fortalecido, para que el cuerpo en Cristo Jesús, no nosotros independientemente, porque es que la iglesia se ha visto por años como algo independiente y como cada iglesia se da a conocer por un nombre, de acuerdo a la naturaleza de lo que ministra o de lo que tiene asignado en la tierra para hacer. Hemos tomado esto como algo de independizarnos y de desintegrar el cuerpo de Cristo. Y en este tiempo entiendo yo que Dios está volviendo a la normalidad la iglesia, a lo que es el cuerpo de Cristo. Y está haciendo un reset, lo hemos dicho desde el inicio. Cuando Dios resetea, creo que está reseteando lo que es el gobierno de la iglesia, para que todo gobierno, para que toda regla, para que todo principio o para que toda percepción que nosotros podíamos tener, que era errónea y que estaba gobernando, que le estábamos mezclando con lo que es el gobierno de Dios, sea amputada, sea quitada. Salga de nosotros toda verdad no toda verdad, déjeme decirlo de la manera correcta, todo pensamiento que no estaba alineado con la verdad de Dios. Tiene que salir de la iglesia corporal, de la iglesia, y tenemos que estar arraigados y cimentados en esta simple verdad que es la palabra de nuestro Señor, sin ninguna interpretación que sea meramente humanista, sino que sea el espíritu de esta palabra, de la manera que Dios la dio.
no como nosotros creemos, sino como el Padre ya dijo, porque el Hijo se sujetó a eso y el Espíritu de Dios está aquí para ayudarnos a nosotros a cimentarnos y a sujetarnos a esa verdad. Amén. Así es que damos gracias a Dios en esta mañana. Es una bendición que podamos estar juntos aquí en nuestra casa y usted allá en su hogar o a través de las naciones. Yo estoy muy contenta porque Dios nos ha concedido la bendición de que nuestra hermana Patricia Alvarenga esté en su casa en el día de hoy. Y yo sé que ellos están conectados en esta mañana, recibiendo la palabra del Señor, recibiendo vida para su vida. Y damos gracias a Dios porque era una de las peticiones de Walter, era una de nuestras peticiones que Dios le permitiera regresar a su casa. Y ayer, en el día de antes de ayer, ella entró otra vez por las puertas de su hogar y está allí con su familia, con sus hijos, y Dios está haciendo una restauración maravillosa en sus corazones. Así es que, Patti, todo nuestro amor para ti, sustentada por la palabra de Dios. Su palabra es medicina a nuestros huesos. Amén. Vamos a entrar en esta mañana al mensaje de la palabra del Señor, que sé que va a ser de mucha bendición para Amén. Todos aquellos que están conectados. Gracias. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así es. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor es algo bien poderoso, porque es la naturaleza de Dios. Y cuando caminamos en amor, dice, toda la ley es cumplida en el amor. O sea, el cumplimiento de la ley es el amor. Si yo camino en amor, cumplí todos los mandamientos y toda la ley. Así es. Eso es tremendo. Así que damos gracias a Dios por eso, gracias a cada familia. Y vamos a entrar inmediatamente a la palabra de Dios. Hoy queremos continuar estudiando lo que comenzamos acerca de conociendo los tiempos. Pero en el día de hoy queremos enfocarnos en las señales de los tiempos. Porque la palabra de Dios nos enseña que debemos de conocer los tiempos, que debemos de mirar las señales de los tiempos, que debemos de mirar el cumplimiento de los tiempos y que tenemos que mirar también o tenemos que observar que en los últimos días vendrán tiempos malos y peligrosos. O sea, la palabra lo divide en 4 categorías. Bueno, yo diría 5, porque hay una que es obvia, que lo hace el Salmo, creo que en el Salmo 92, verso 10, dice, desde la eternidad hasta la eternidad, sea alabado el nombre de Dios. Nos habla del tiempo en la eternidad. Dios es eterno y Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Es como algo que no tiene principio, pero algo que tampoco tiene fin, es algo eterno. Y cuando la palabra nos habla de eso, nos enseña entonces el Señor que el tiempo es un paréntesis en la eternidad. Dios nos dio un paréntesis y puso un tiempo y marcó un tiempo dentro de la eternidad para que hubiera un principio y hubiera un fin de un propósito y de una verdad que es eterna, pero que será llevada o traída a manifestación en un lapso crono de tiempo donde Dios podrá entonces manifestar y cumplir todo lo que Él ha pensado en su corazón hacia nosotros, para nosotros, hacia nosotros, hacia la humanidad, como Dios desde la eternidad siempre ha pensado en amor, salvar, redimir y tener comunión con la gente. Así que la palabra de Dios nos enseña entonces que tenemos que primeramente conocer los tiempos y luego mirar las señales de los tiempos. Y en el día de hoy queremos mirar algunas de las señales. Pero una de las cosas que queremos hacer es mirar lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando la gente habla de conocer, por ejemplo, los tiempos, lo que está buscando es señales hacia afuera. Y yo no digo que las señales de afuera no nos dan a entender a nosotros los tiempos. Sí, nos dan a entender los tiempos, pero tiene un propósito diferente, tiene un objetivo diferente, tiene una connotación diferente, y no solamente tiene una connotación diferente, sino que cuando conocemos los tiempos, Dios desea que su pueblo responda de una manera.
No es que estemos en pánicos, no es que estemos haciendo teorías de conspiración, que nos estemos creando cosas, porque ya la Biblia es tan específica. Es tan específica. Y una de las cosas que yo le digo, he estado meditando, porque en Efesios dice que Dios nos marcó con su Espíritu. Nos puso las arras del Espíritu, nos dio la garantía, nos selló. Entonces yo no tengo que estar muy preocupado si el enemigo me va a sellar o no me va a sellar, porque ya Dios me selló primero. Y si el sello de Dios está en mí, nadie podrá poner otro sello, ni en mi vida, ni en tu vida, en el nombre de Jesús. Yo no sé si tú lo crees, pero si tú lo crees, mira a tus hijos que están allí, mira a tu esposo, mira a tu esposa y dile, si Dios ya te ha sellado y su Espíritu está en ti, Él ha puesto el sello eterno, no hay sello del diablo ni del anticristo que pueda marcar la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de eso vamos a hablar luego, porque es importante entender, no porque la gente anda en pánico, no. Dios nos da a conocer los tiempos, no para que andemos en pánico, sino para que podamos alinear entonces nuestras vidas, tener entendimiento, porque no queremos ser neófitos, no queremos ser ignorantes del tiempo que estamos viviendo. Eso es importante, pero no es para andar en pánico, no para andar en miedo, sino para yo poder entonces tomar las señales de los tiempos y entonces alinear mi vida de la manera que Dios quiere que esté alineada cuando las señales de los tiempos se manifiesten sobre la tierra. Y creo que es importante, porque cuando estuvimos estudiando la palabra en Romanos capítulo 13, verso 11 al 13, solamente lo voy a mencionar para referencia de aquellos que tal vez no estuvieron en el principio, en la primera enseñanza. Y la denominamos Conociendo los Tiempos. Usted puede volver a la página de YouTube, a nuestro canal de YouTube y buscar Conociendo los Tiempos y mirar esa enseñanza. Pero quiero simplemente resumirla, porque la palabra de Dios cuando habla de que debo de conocer los tiempos, es entonces cuando yo reconozco que es el tiempo, me tengo que levantar del sueño. Ya no es simplemente yo hacer teorías y mirar y qué es lo que va a pasar. No, es que yo me tengo que despertar de un sueño, me tengo que erguir. Esa palabra despertar implica la idea de erguirse de la posición en que uno se duerme, o sea, cuando uno está acostado. Ahora me levanto y tomo mi columna vertebral y la pongo derecha, me levanto. Dice la palabra de Dios que cuando yo conozco el tiempo, no puedo estar durmiendo. No puedo estar acostado, tengo que levantarme del sueño. Y cuando me levanto del sueño, entonces tengo que hacer algo, me tengo que despojar de todo aquello que es pecado, de todo aquello que es impuro, de todo aquello que no tiene que ver nada de la naturaleza y de la palabra de Dios en mi vida. Entonces, cuando Dios nos habla del tiempo, nos lo enfoca hacia nosotros. Porque la gente que vive en pecado no va a poder interpretar los tiempos de la manera que nosotros los creyentes lo hacemos. Por eso yo estaba leyendo hoy el capítulo 24 de Mateo, cuando Dios dice que será como los tiempos de Noé, dice aquellos que fueron dejados. ¿Quiénes fueron los que fueron dejados? Cuando habla, los que fueron dejados fueron aquellos que no entraron al arca. Y dice Dios, así serán los tiempos de Noé. Digo, los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. ¿Cómo van a ser los tiempos de Noé? Que va a haber personas que no van a entrar. Que aunque entiendan, aunque se le predique el evangelio, aunque se le hable la palabra, no van a poder entrar porque no entendieron los tiempos. El tiempo, el conocer los tiempos, me hace responder a lo de Dios. Y porque no creyeron. Claro, no creyeron, fueron incrédulos. Pero ¿quiénes fueron los que fueron dejados? Dice la Biblia que los que se quedaron fuera fueron los malos.
y el que permaneció fue Noé. Y ahí entra de una vez la palabra de Dios y dice, estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. ¿Quién es el que va a ser? Nosotros siempre interpretamos que el que va a ser tomado es el bueno y se va a quedar el... No, es al revés. El que va a desaparecer de la tierra, el que va a desaparecer del propósito de Dios. Porque dice la Biblia que los mansos, en Mateo 5 dice, los mansos heredarán la tierra. Los impíos van a desaparecer, los impíos van a ser eliminados, los impíos van a ser cortados. Dice, ¿quién se acordará? Dice en un salmo, de su descendencia. No habrá manera de poder ir a la descendencia de los injustos y encontrarla, porque solamente los que permanecen en Dios y en su palabra, aquellos que conocen los tiempos, permanecerán. Y una de las cosas que Dios nos dice, que el que conoce el tiempo tiene que desechar las obras de las tinieblas. Y nos tenemos que vestir de las armas de luz. En otras palabras, no puedo guerrear porque las armas son para guerrear. Nadie tiene una arma para tenerla de juguete, para ir a la guerra, para defenderse. Entonces, si yo me voy a defender en los últimos tiempos y voy a tener una claridad de lo que debo de hacerlo con las armas de luz. Y cuando ando peleando en las armas de luz, entonces va a haber algo que va a venir como consecuencia. Me voy entonces a poder vestir de Cristo. Me voy a sumergir como en un saco y Dios mismo me va a poner la ropa de Cristo. Y como estoy caminando y militando con las armas de luz, entonces voy a poder estar vestido de Cristo. Y eso es un pequeño resumen de lo que dijimos acerca de conocer los tiempos. Ahora, en el día de hoy yo quiero mirar algo bien poderoso, porque nos habla la palabra de Dios que yo debo de conocer los tiempos, pero ahora ya no simplemente en conocer los tiempos como en Romanos capítulo 13, sino que en Mateo capítulo 24 me dice algo la palabra de Dios, que yo debo de tener conciencia y tener conocimiento cuáles son las señales de los tiempos. Porque Jesús fue muy claro de lo que Él iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Él le fue muy, muy, muy específico a los creyentes de aquel tiempo. Y Él habló en Mateo capítulo 24, me gustaría comenzar a leer el versículo 1, porque la palabra de Dios nos da un marco tremendo de referencia de lo que debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Y vamos a ver, ¿no? Como dije antes, la palabra de Dios nos enseña de que debemos de conocer los tiempos, pero aquí Jesús hace algo. Él comienza a hablar y habla de los escribas y fariseos y cómo ellos los acusaban y cómo ellos eran gente que iban en contra de lo que Él estaba hablando y revelando. Y cuando la palabra de Dios nos lleva a eso, Él le hace unas declaraciones que son... Yo no quisiera que Dios me hiciera unas declaraciones así. Serpientes, víboras, lleno de hipocresía, lleno hipócritas. Y le dice hipócrita y se los repite y se los repite. Y entonces Él hace una declaración. Voy a leer en el capítulo 23 de San Mateo, el verso 37, porque es lo que nos da la introducción, por qué los discípulos se le acercaron y le pidieron entonces una señal, o que le enseñara acerca de las señales de los tiempos, que es lo que queremos hablar en el día de hoy. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es como una lamentación. O sea, Dios viene y quiere tomar a su pueblo y ponerlo debajo de sus alas. No, el Salmo aquí, aunque es un pollito, ¿no? Los pollitos, la gallina, aunque en el Salmo 91 habla de las alas de Dios, el que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la cobertura, bajo sus alas. Aquí la palabra de Dios nos enseña de que Dios quería hacer lo mismo con Israel, quería traerlo. Pero dice aquí la palabra: y no quisiste. No fue Dios el que no quiso.
Pero la religión, el concepto religioso de aquel tiempo le impidió a esta gente entender el tiempo de Dios. Aquí lo habla de otra manera, aquí habla del tiempo de la visitación de Dios. Hay cosas que nosotros podemos estar viviendo y perdernos la oportunidad de participar y recibir lo que Dios quiere hacer en ese tiempo, porque no quisiste, fuiste duro de corazón, no quisiste entender, no quisiste conectarte de la manera correcta. Hay cosas que en la vida tú no la vas a recibir, aunque Dios te la ha dado, porque tú no te has conectado de la manera correcta. No te has conectado de la manera correcta con Dios. Y cuando te conectas con Dios, Dios te va a decir cómo es que la gracia es dispensada a tu vida. Y por eso te tiene que conectar a una iglesia local. Hay gente que no le hace cosas y no mira que hay una bendición cuando uno somete a la casa de Dios a aquellos creyentes que están allí y al gobierno de esa casa. Se somete lo que Dios ya ha declarado para ti, no para que nosotros te demos el permiso, sino simplemente para que la bendición de Dios pueda fluir. Y esta gente no entendieron eso. Estaban conectados con un templo, estaban conectados con una religión, estaban conectados con ritos, pero no estaban conectados con el Padre. No estaban conectados de la manera correcta con el Padre, de aquel que ellos iban a ofrecerle, ¿no? Sacrificio, le iban a ofrecer ofrenda. Y todo lo que Dios dijo acerca de ellos, Dios siempre lo puso a un lado. Dice, ustedes no han conocido los tiempos. Y mire cómo lo dice acá de una manera muy lamentable. Porque dice, yo lo quise juntar a tus hijos. Y me gusta esto porque es la consistencia del mensaje de Dios. Dios está detrás de hijos, de sus hijos. No de gente religiosa, de gente que pueda entender que la configuración eterna y nuestra relación eterna con Dios es que Él es Padre y nosotros somos sus hijos. Dios no estaba buscando miembros, Dios no estaba buscando añadir más a su clan, Dios estaba buscando verdaderamente hijos. Y esos hijos, dice, no quisiste, y he aquí vuestra casa es dejada desierta. Y dice, ¿por qué? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otra traducción, en otro de los evangelios, creo que en Lucas es cuando dice, lo quise juntar como polluelos y no quisiste por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La visitación tiene que estar marcada con un tiempo. La visitación de Dios sobre la tierra estaba marcada con un tiempo. Lo vemos en Gálatas. Dice, cuando llegó el cumplimiento, el tiempo señalado, dijo Dios, y llegó el cumplimiento del tiempo. Entonces hay un cumplimiento de cosas que Dios va a hacer sobre la tierra. Pero yo puedo mirarla, pero no participar de ellas. Puedo oír de ellas, pero no voy a ser usado en medio de ellas para poder ser parte del plan y del propósito de Dios sobre la tierra. Y yo como pastor y como padre espiritual, yo quiero hablar directamente a los hijos que nos están viendo, aquellos que se consideran hijos de nuestra casa espiritual. Nosotros no vamos a dejar que Dios visite la tierra, no vamos a permitir que Dios visite los hijos, no vamos a permitir que Dios venga con su plan y su propósito en este tiempo y nosotros nos perdamos el entrar y ser participantes juntamente con el Padre de lo que Él quiere hacer y manifestar sobre la tierra, porque no quisimos. No, nosotros le decimos a Dios, sí Señor, queremos. Por eso, hermano, no podemos estar mirando y conspirando con lo que está sucediendo, sino que tenemos que entenderlo e interpretarlo a la luz de la palabra de Dios. Porque cuando yo lo interpreto a la luz de la palabra de Dios y lo entiendo, entonces yo voy a poder entonces ser efectivo y conocer los tiempos. ¿Estamos listos? Esa es mi introducción. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24. Y vamos a estudiar algunas cosas
bien específica que la palabra de Dios nos enseña. Dice así, ¿tú quieres leerlo, mi amor? El versículo del 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí, déjame, perdón, y después vamos a leer el verso 4. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Jesús, aquellos que vivían en aquel tiempo, al no entender lo que Dios estaba haciendo, entonces Dios se para y dice, porque cuando usted va a Jerusalén, cuando usted se pone en el Monte de los Olivos, al frente del Monte de los Olivos estaba donde estaba el templo. Es una vista espectacular, porque es un monte alto, mucho más alto, y usted mira allá el lugar donde estaba el santuario y el templo. Cuando Jesús, desde el Monte de los Olivos, se puede ver la puerta de oro, era la puerta donde va a entrar el Mesías. Está cerrada ahorita, pero cuando Jesús venga, se va a abrir en el nombre de Jesús. Es algo bien poderoso lo que va a pasar. Esa puerta todavía está ahí, está cerrada. Y cuando Jesús se para en el monte, le dice, mire, usted está viendo, nada de esto va a quedar. Y ellos le hacen dos preguntas. Él le hace una pregunta, dice, Señor, esto que ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan y le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, aquí está la clave para poder entender a Mateo 24. Porque en Mateo 24 hay dos preguntas, o tres preguntas, pero dos son la misma, ¿no? ¿Cuáles serán las señales de tu venida y del fin del siglo? O sea, va a haber, bueno, básicamente la podemos dividir en tres cosas, ¿no? Dios está diciendo, ¿cuándo va a pasar esto que no va a haber piedra sobre piedra? No, porque ellos se sorprendieron. Dicen, wow, el templo va a dejar de existir. Lo van a derrumbar. No va a quedar piedra sobre piedra. Pero ellos entonces también se preocupan y dicen, Señor, ¿y cuáles van a ser las señales de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí vemos que hay una composición de dos preguntas, básicamente, que nos lleva a una tercera pregunta, pero que Jesús entonces comienza en su narración a entender y a dar por enseñanza cómo esto iba a ocurrir. Y por lo tanto, cuando usted lee el libro de Mateo, el libro de Mateo lo tenemos que dividir en esas dos preguntas. Primero ellos preguntan y luego también él le contesta la otra pregunta. ¿Cuándo se cumplió esto? Se cumplió en el año 70. Cuando los romanos destruyeron el templo y destruyeron toda Jerusalén, la quemaron. Fue algo impresionante. Si usted conoce la historia, póngase a estudiar lo que pasó. Por eso cuando nosotros vamos a Israel, vamos a Masada, allá, que eran los últimos que se escaparon, un grupo de familia, y se subieron a un lugar altísimo en el desierto, pero allí fueron los romanos y subieron y lo destruyeron. Bueno, no lo destruyeron, ellos se envenenaron ellos mismos, se mataron ellos mismos porque no querían ellos que los romanos le quitaran la vida. Y vemos aquí la palabra de Dios que nos enseña que eso realmente pasó. Y no quiero entrar al momento histórico, pero lo que quiero es mirar lo que Jesús les responde. Porque cuando Él quería que cuando viniese la señal de los últimos días, cuando viniera la señal de los tiempos, Él quería que ellos estuvieran conscientes de algo. Una vez más, Dios enfoca el conocimiento del tiempo. Dios enfoca las señales finales de los tiempos. Dios enfoca el cumplimiento y las señales de los tiempos. Lo enfoca, mire, en el versículo capítulo 4. Mateo 24, capítulo 4. Versículo 4. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahí está. Lo primero que Jesús nos habla a nosotros es que nosotros cuando estamos viviendo en el tiempo final, una de las cosas que tenemos y cuando las señales comiencen a cumplirse,
es que ellos no podían ser engañados. Y cuando vemos la consistencia de la palabra de Dios, cuando vemos segunda de Timoteo, cuando vemos segunda de Tesalonicense, cuando vemos Judas, cuando vemos primera de Juan y segunda de Juan, cuando vemos las escrituras, nos damos cuenta que va a haber un tiempo donde va a haber engaños sobre la tierra. Y que ese engaño va a venir también sobre dice que si los días no fueron acortados, dice aún los que son creyentes van a ser engañados. Sí, así es. Yo creo que es un tiempo como nunca antes para que nosotros, y no me voy a cansar de repetirlo, entremos en un enfoque tan directo, no que no estábamos, por lo menos en el ámbito personal, sino que cada vez más nuestro enfoque debe ser dirigido a la palabra. Porque cuando tú vas a ser engañado de algo, no vas a ser engañado porque no conoces lo falso, sino por no conocer lo verdadero. Entonces es importante. O no va a venir algo como el diablo se va a aparecer así, no, él va a venir como ángel de luz. Precisamente, porque no va a venir como algo horrible, como algo feo, sino como algo que se parece a la verdad. Entonces, cuando nosotros conocemos y no tenemos ni una duda en nosotros de que conocemos la verdad, no somos llevados por ningún viento cuando hay otras cosas que se levantan. Por eso es importante conocer el tiempo. Cuando conocemos el tiempo de acuerdo a lo que está establecido en la palabra, entonces nos daremos cuenta cuando entendemos la verdad qué tiempo estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Correcto. Y cuando la palabra habla del fin, ¿no? Porque aquí dice, ¿cuándo será el fin del siglo? Es una palabra bien que se usa en el Nuevo Testamento, que quiere decir completo por entero, es decir, consumación. Es la terminación de una dispensación, es el fin, es la consumación. Por eso la palabra lo usa intercambiablemente cuando dice el fin del mundo, la consumación del mundo, la consumación de los siglos. Ellos estaban hablando específicamente cómo iba a ser el final, cuando ya todo se va a terminar y Dios va a reinar sobre la tierra. Y en ese contexto, mira cómo dice el Señor Jesús, mirad, diga conmigo, mirad. Si usted está escribiendo, escribe esa palabra, mirad. Mirad no es que yo la miré a ella, aunque está hermosa hoy. No tiene que ver nada con simplemente yo mirar. Es cuando tú miras, o sea, cuando la gente abre los ojos así y comienza a observar claramente. No, es cuando tú tomas algo y lo miras de cerca. Lo comienza a mirar, a ver si tiene algún defecto, a ver si le falta algo. Mirad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Debo de mirar, porque aquí otra vez más, la palabra nos enfoca a nosotros. Debo de mirar para que nadie nos engañe. Entonces, ¿cuándo vienen los últimos días? ¿Cuándo viene el conocimiento del tiempo? Si yo estoy durmiendo, me pueden engañar. Si estoy todavía vestido y no me he quitado la ropa del pecado y de las obras de las tinieblas, y no me he vestido de las armas de luz, y no me he vestido de Cristo. Ojo, vestido de Cristo. Porque mucha gente está vestido de cristiano, pero no de Cristo, no de la naturaleza de Dios. Dice Dios, usted va a poder ser engañado. Engañado, ¿por qué? Porque dice acá, mire cómo quiere decir esta palabra. Yo quiero estudiarla, vamos a estudiarla juntos. Es la palabra engañar. Esa palabra nadie os engañe. Es la palabra planao. A mí no me gusta pronunciar estas palabras en el griego, pero es bien interesante. Es hacer vagar. Ahora, ¿qué es hacer vagar? O sea, mire que nadie os engañe. Hacer vagar es tener tiempo y lugar suficiente o necesario para hacer algo o para estar ocioso. O sea, cuando la palabra de Dios nos está hablando que nadie nos engañe, lo que está diciendo, mira cabezón, lo podemos conectar con Romanos capítulo 13. Levántate del sueño, no esté creyendo y que nadie te engañe. O sea, en otras palabras, no esté vagando.
no esté flotando en el aire pensando en pajaritos, pensando, bueno, que cuando esto pase, bueno, voy a volver a hacerme las uñas. Y está bien eso, hay que hacerlo. Voy a volver del barbero para que me recorte, si no, tal vez me quedo aquí en mi casa porque mi señora está haciendo un buen trabajo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Puede ser, tú sabes, pero que nada de eso nos haga a nosotros ser distraídos. El engaño no viene porque alguien tal vez te presentó algo de afuera. El engaño viene cuando tú no inviertes el tiempo y el enfoque de lo que Dios te ha dado para tu vida y tú no te enfocas en eso. No te enfoca en Dios, no te enfoca en Cristo. Simplemente está pendiente de lo que están diciendo la gente cuando vienen los tiempos finales. Lo que yo debo de mirar es hacia adentro. Me tengo que levantar. Antes de mirar hacia afuera, antes de identificar dónde está lo malo, yo tengo que identificar lo que está malo en mí y quitarlo y despojarme de eso. Pero a la misma vez no puedo usar mi tiempo para divagar. Y la única manera de poder mirar internamente es a través de este espejo de la palabra de Dios. Porque tenemos un espejo, hay una forma de mirarnos. Y Dios lo que quiere es que nosotros comencemos a mirar esta palabra como si es nuestro espejo y nosotros comencemos a mirar qué no está manifiesto, que no estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios plasmó, en donde yo no me he convertido en el mensaje que encierra esta palabra, donde estoy escasa, donde hay algo que no está de acuerdo, donde no hay una vestidura de mí, de Cristo, de lo que dice esta palabra. Por eso la palabra planao quiere decir deambular. Tú sabes cuando una gente anda así, es andar, caminar sin dirección determinada. Como un sonámbulo. Cuando se acercan los tiempos finales, yo tengo que despertar del sueño. Y no puedo, y tengo que mirar que yo no sea engañado. Pero cuando miramos esa palabra, lo que está diciendo, déjame ver quién que me va a decir una cosa que no es. No, es que yo me tengo que mirar. No puedo estar vagando. No puedo estar usando mi tiempo y el lugar y el espacio que tengo para divagar, para estar ocioso. Eso es lo que la palabra está diciendo. Mira que nadie te engañe. No te encuentres sin fruto. No te quedes varado. No estés andando, caminando sin dirección determinada. Y tú sabes como cuando usa esta palabra, yo la busqué en el diccionario de la Real Academia Española. Es bien poderosa porque se usa también. Es en la palabra roaming. Tú sabes cuando cuando tú vas, por ejemplo, tú viajas a un país, ¿no? Yo tengo una de las compañías, voy a Ecuador, voy a Argentina. La palabra roaming se usa como un sustantivo. Y es que, ¿qué yo hago? Por ejemplo, yo tengo que prender mi celular y prenderlo para que cuando yo esté allí, ella busque el roaming, busque a alguien, una señal de una de las compañías que existe en esa nación para que haya hecho un contrato con mi compañía en Estados Unidos para que yo pueda usar el teléfono con roaming. Entonces, para un celular, el roaming es tratar de buscar una señal que ya existe en otro lugar. Pero es cuando el roaming es cuando comienza a buscar esa señal. Es cuando mi teléfono comienza a divagar, a buscar, a ver, cuando agarra la señal dice roaming, aquí está, y me conecta. Ahora, ¿cuándo se usa como un adjetivo la palabra roaming? Mire cómo quiere decir, es moverse sin rumbo o de manera no sistemática, especialmente sobre una área amplia. Entonces, cuando la palabra está diciendo, mira que nadie te engañe, lo que te está diciendo, déjate de moverte sin rumbo. Deja de divagar, deja de hacer cosas de vagar, de estar ocioso, de andar, de caminar sin dirección determinada. Déjate de mover sin rumbo o de manera no sistemática.
Mira que eso, para mí eso es bien tremendo, porque la palabra de Dios lo que nos está diciendo a nosotros es que si vamos a vivir en los últimos días, mirad que nadie te engañe. Debo de enfocarme en lo que Dios ha determinado, debo de enfocarme en lo que Dios ha declarado sobre mi vida. No puedo andar divagando, no puedo andar en un sueño. Me llama la atención en la palabra roaming, cuando tú estás hablando de cuando tú llegas a una nación que no es donde tú vives y tu teléfono comienza a buscar la señal de esa compañía que ha hecho un partner, que ha hecho un contrato con tu compañía para darte el servicio mientras tú estás en esa nación. Ahora, el problema es cuando el teléfono comienza a buscar señal y hay otra señal que no ha hecho un contrato con tu compañía telefónica y tú agarras esa señal. Hay sobrecargos para ti porque esa compañía no está en un contrato. Eso también nos puede suceder a nosotros cuando nosotros nos dejamos engañar por señales y por cosas que no han sido dadas por la compañía que es la nuestra en el cielo. Y podemos tener sobrecargos de engaños sin necesidad de tener que pagar un sobrecargo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado nosotros a qué señales le estamos prestando atención, con quién estamos haciendo contrato, qué estamos dejando que nos cubra a nosotros, que puede ser algo engañoso, que viene simplemente, te está dando una señal, te está dando un servicio que tú necesitas, te está dando una información que tú necesitas, pero la información no está codificada de acuerdo a aquello que Dios estableció para que nos dejara a nosotros guiar por el tiempo que nosotros estábamos viviendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las señales que nosotros estamos recibiendo que están trayendo información que parece información de Dios, pero no es información de Dios? Porque como decíamos al principio, quien venga a tratar de traer engaño a ti es porque tiene algo que se parece a lo que tú tienes, pero no es lo que tú tienes. Entonces ahí es donde tenemos que abrir nuestros ojos. Ahí es donde Jesús dice, miren que no los engañen, porque se va a parecer a mí, va a parecer como si fuese mi voz. Por eso Jesús habló también y dijo, mis ovejas escuchan mi voz, la conocen y la siguen. Cuando tú conoces la verdad, aunque hayan otras señales que se levanten, que se parezcan a la voz de Dios, que parecen que es Dios que te está hablando, pero no es Dios, tú no te vas a dejar engañar. ¿Por qué? Porque el que conoce la voz, el que entiende, el que camina con esa voz, el que ha sido guiado por esa voz, el que es instruido por esa voz, aunque venga algo que se pareciera, no será engañado. Lo interesante también es de esta palabra engaño, porque nosotros estamos buscando lo que es algo falso, pero lo relaciona con vagar, con no usar el tiempo dirigido y determinado a una cosa específica. Por eso el ocioso, el estar ocioso, el estar, bueno, no sé, eso te deja, no podemos estar ociosos en los últimos días. Tenemos que estar buscando a Dios, tenemos que conectarnos con Dios, tenemos que ejercernos espiritualmente con Dios, tenemos que tomar las armas de luz y no estar divagando, no estar ahí dándole golpe al aire. No, tenemos que dar golpe específico, tenemos que darle al punto, le tenemos que dar al clavo, como decimos nosotros en nuestras naciones. Tenemos que tener buena puntería, tenemos que conectarlo, y por eso a mí me llama la atención, porque está hablando de las señales de los últimos tiempos, pero cuando habla de las señales de los últimos tiempos, nadie nos engañe. El vagar, esa palabra, el planao, tiene que ver con tiempo también, de ambular, de estar sin dirección, sin estar determinado a dónde tenemos que irnos, movernos sin rumbo. No es tiempo de movernos sin rumbo. Tenemos que movernos con claridad. Tenemos que movernos con cosas específicas. Por eso no podemos en este tiempo tomar decisiones basadas en lo que nosotros creemos o lo que debemos de hacer y en nuestras emociones. Debemos de tomar decisiones específicas, sin divagar. Que estén basadas
La voluntad de Dios. En la palabra y en la voluntad de Dios y de la manera de Dios. Así es. Porque hay personas que también toman decisiones que son de Dios, pero lo toman de la manera, la manifiestan de la manera incorrecta. Y por eso la palabra de Dios, lo primero que le habla a los discípulos, le dice, mirad que nadie os engañe. Ahora, vamos a ir la otra cosa que Jesús le dijo, porque no nos va a dar tiempo tal vez de mirar todo. Y luego vamos a hacer algunas declaraciones. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. No, aquí va a ver, ¿no?, como la gente se va a disfrazar de Cristo y va a decir que es el Mesías. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Que va a haber guerras, rumores de guerras. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, pero no es el fin, dice Jesús. Y cuando Él habla de esto, Él dice algo tan tremendo. Dice, usa la palabra otra vez, mirad. Primero es, mirad que nadie os engañe. Ahora dice, mirad que no os turbéis. Y aquí me llama la palabra, ¿qué es una persona cuando dice no os turbéis? No estar turbado. La palabra turbar es no llorar o lamentarse. Es la palabra en inglés to wail. Cuando la gente se está, mirad que no os turbéis. Mirad que cuando tú estés en medio de la pandemia, que cuando tú estés en medio de nadie te engañe, enfoca tu tiempo, no estés divagando, pero no te turbéis, no estés llorando o lamentándote. ¿Qué debemos de hacer en los últimos días cuando llegan las señales de los tiempos? Jesús se lo dijo a sus discípulos. En mi Biblia está en letra roja. No permita mirad que nadie te engañe. Ya dijimos lo que es eso. Mirad que no os turbéis. Deja de lamentarte. ¿Por qué me ha tocado vivir ahora? ¿Y por qué esto? ¿Por qué aquello? No, es tiempo de levantar nuestra mirada al cielo. No es tiempo de lamentarse. No es tiempo de gritar o vociferar o de clamar o de perturbar o molestar o agitar o discutir o alarmarse de susto. No es tiempo de eso. No puedo. Cuando viene el último tiempo, ya es algo que está escrito. Dios guardará nuestras vidas con inmunidad. La inmunidad de Dios está en nosotros. Y cuando la palabra de Dios habla de los últimos días, y cuando le preguntaron a Jesús los últimos días, mire cómo Jesús lo enfocó. No debo de vivir turbado. Es importante ver acá que dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Jesús está hablando en el contexto de que estas cosas iban a ser señales, pero esto no sería el fin. Entonces Jesús está diciendo, mira bien que cuando tú oigas, porque es lo que está diciendo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, que cuando tú escuches, que cuando yo escuche, mi corazón no se turbe. Eso es lo que Jesús está diciendo. Vamos a escuchar muchas cosas, amados de mi corazón. Sin embargo, Jesús nos está dando un consejo. Cuando ustedes escuchen todas estas cosas que van a escuchar, asegúrense, miren bien, estén seguros de que nada de lo que ustedes escuchen traiga turbación a su vida. Porque cuando una persona está turbada, cuando una persona pierde el enfoque, cuando una persona pierde su norte, es fácil de ser engañada. Va a recurrir donde quiera que haya un lugar donde agarrarse para aparentemente estar seguro. Nuestro único lugar de seguridad es en Cristo.
Nuestro único lugar seguro es en Cristo. Por eso vivimos en Él y Él en nosotros. No hay lugar más seguro fuera de Él. No hay otro lugar que traiga seguridad. Y no hay ninguna otra palabra que pueda traer claridad, certeza, reenfoque, dirección, sabiduría a tu vida que se encuentre fuera del fundamento de esta palabra de Dios. La palabra declara que el fundamento de Cristo está firme. Firme. El fundamento de Cristo nunca se mueve. Por eso nosotros tenemos que estar firmes en Él, firmes en esta palabra y escuchando continuamente la palabra de Dios para que nuestra fe continúe creciendo y esta no disminuya por las circunstancias que vamos a ver en la tierra, pero también para que cuando escuchemos de todas las cosas que van a acontecer, no haya turbación en tu corazón. Si tú estás cimentado en Él, si estás arraigado en la palabra, si estás parado sobre la roca inconmovible, si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, entonces no importa lo que oigas, porque lo vas a escuchar. Tú vas a permanecer firme, no vas a titubear y no te vas a turbar. Es importante que la iglesia en estos últimos días que estamos viviendo en la tierra, que son como los últimos días en los que Noé hablaba y nadie ponía atención. Tenemos que poner atención. A veces nos diluimos de una manera tan fácil, engrandeciendo noticias que sabemos que van a acontecer, pero que no son importantes porque son simplemente señales temporales que se manifiestan en la tierra, pero que no tienen eternidad en sí misma, sino que tienen simplemente un cumplimiento para que lo que Dios ha establecido entonces acontezca. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos engrandeciendo en este tiempo? Porque lo que sale de nuestra boca está hablando de la turbación que puede haber en el corazón. Porque lo que sale de mi boca está hablando de la posición en la que está mi corazón, de lo que hay internamente en mi corazón, de lo que yo he guardado en mi corazón. En tiempo de que se escuchan muchas cosas, yo tengo que ser como iglesia una trompeta que dé un sonido cierto. No una trompeta que confunda a la gente. No una trompeta que traiga ansiedad a las personas. No una trompeta que traiga desesperanza a la gente. No una trompeta de alarme que traiga angustia y desesperación. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios trae certeza y seguridad. Por eso el salmista pudo decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Porque yo estoy confiado. Yo sé en quién he confiado. No voy a temer en lo que me pueda hacer el hombre. Esto es lo que dijo el salmista David. Esto es lo que dijo Dios. Dios no tenía ningún temor. Cuando estuvo frente a Pilato, cuando estuvo frente a Herodes, ellos le decían, yo tengo tu vida en mis manos. Y él dijo, mi vida no la tienes tú en tus manos. Yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Amados de mi corazón, despertemos a la realidad de la palabra. La palabra de Dios es tu fundamento. La palabra de Dios es lo que te sostiene. La palabra de Dios es lo que ha destinado y es lo que te ha dado diseño en la vida y es lo que habla acerca de cuál es el fin de todas las cosas. Entonces, amados, cuando usted escuche una palabra de alguna trompeta que se levante, asegúrese que esa trompeta le está trayendo a usted certeza, firmeza, seguridad, esperanza, y que lo que esté haciendo sea guiándolo a Cristo y no alarmándolo a las señales que están sucediendo, porque cuando nos alarmamos por las señales que acontecen, la turbación toma dominio de nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado. Así es, y por eso la palabra de Dios lo que nos enseña es ser entendido en los tiempos. Así es. No estar asustado por los tiempos, no estar divagando, siendo engañado en el tiempo, porque no sabemos lo que debemos de apuntar hacia, sino que estamos seguros, somos entendidos
Por eso la tribu de Isaacar dice que era una de las tribus entendida en los tiempos. Porque sabía lo que Dios, cuál era el próximo mover de Dios, cuál era el próximo paso de Dios. Y nosotros como creyentes, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y no solamente nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos, sino que nos ha dado su palabra escrita, para que podamos mirar la palabra y con la iluminación del Espíritu Santo podamos entonces ser dirigidos en este tiempo. Así que una de las cosas que tenemos que estar clara es que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y no solamente entendidos en los tiempos, sino que como hombres y mujeres espirituales debemos de discernir los acontecimientos presentes desde una perspectiva eterna. No podemos mirarlo de nuestra necesidad. No podemos mirar e interpretarla de nuestra escasez. Porque eso es uno de los errores mayores. No voy a cumplir, no voy a hacer lo que tengo que hacer en Dios porque no me conviene. Estoy ahora en esta situación y medimos lo que hacemos no por la palabra de Dios, sino por lo que a nosotros nos parece bien en ese momento. No es tiempo de interpretar y de aparentar. Es tiempo de ser en Dios. Ser lo que la palabra de Dios ha dicho que debemos de hacer y cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Sin titubear, sin doblez, sin estar buscando algo diferente, sino que podamos nosotros tener el entendimiento claro. Por eso el hombre espiritual discierne los acontecimientos presentes desde una perspectiva eterna. Porque ¿qué es lo que hace poder entender los tiempos, conocer los tiempos o entender las señales de los tiempos? Que cuando tenemos el conocimiento del tiempo, entonces nos posicionamos en la manera correcta. Tomamos la acción correcta. No simplemente tomamos decisiones basadas en lo que a mí me conviene o en lo que yo creo que debo de hacer en este momento. No es tiempo de movernos, no es tiempo de salir corriendo, es tiempo de estar en la presencia de Dios para que nada nos engañe, para que no estemos divagando, para que no estemos como un roaming, que estemos buscando señales sin una dirección específica. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos dé la clave que está en su palabra de poder posicionarnos en este tiempo. Por eso dije una vez que la posición del niño determina el tiempo del alumbramiento. Cuando algo va a nacer de Dios, el niño, por ejemplo, en la mujer, tiene que estar posicionado con la cabeza hacia abajo. Ningún niño puede nacer de pie. Mira qué cosa, no puede salir caminando. Yo no sé si eso tiene alguna aplicación espiritual, pero nadie puede nacer caminando. Todo el que nace tiene que nacer de cabeza, tiene que estar conectado con la cabeza. Si tú vas a nacer de nuevo en la tierra, si tú me estás viendo por primera vez y no eres creyente, para tú nacer te tienes que conectar con la cabeza. Para tú poder caminar y cumplir en la tierra el propósito de Dios, tienes que estar conectado con la cabeza. Y por eso dice la Biblia que Cristo es la cabeza y se la dio como sobre todas las cosas a la iglesia. Cada vez que van a hacer algo, lo primero que tiene que nacer es la cabeza. Lo primero que tiene que salir es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No hay nada que puedan hacer fuera de lo que está en la mente de esa cabeza, de Cristo. No hay nada que la iglesia pueda comenzar a caminar o pueda comenzar a hacer si no tiene la cabeza. Porque la cabeza es lo que entra primero, porque ahí está el diseño y ahí están los pensamientos. Ahí está todo lo que encierra lo que el resto del cuerpo va a hacer en la cabeza. Por eso es tiempo de emigrar de las cosas que no han sido configuradas de acuerdo al plan de Dios en mi vida. Es tiempo de dejar de ser engañado por nosotros mismos o por otros. Es tiempo de estar, ya no es tiempo de estar ambulando, caminando sin dirección determinada. Es tiempo de volvernos a Dios y de buscar su rostro como nunca antes
porque verdaderamente Dios está comprometido con su iglesia y le ha dicho ya en la Biblia específicamente que las señales están allí. No esté buscando señales fuera, no esté busca las señales que están en la Biblia. Ya la Biblia ya lo dijo, ya dijo lo que iba a pasar y no nos podemos dejar de confundir. Porque hay tantas cosas ahora que están saliendo por los medios, hay tanta confusión, hay tantas declaraciones que se están haciendo que no tenemos la capacidad humanamente de nosotros poder discernirlo sin ir a la palabra de Dios.